¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, vídeo de mod, en este caso de Rome 2 Total War, mod Constantina Rise of Christianity. Es el año 311, el Imperio Romano está en crisis. Del caos surge una nueva religión, el cristianismo. Su campeón es el hombre que algún día se llamará Constantino el Grande. Elige entre 13 facciones, todas basadas históricamente. Fabius Constantinus Augusto, cristiano. Marco Magencio Augusto, religión imperial. Gaius Licinius Augusto, religión imperial. Gaius Maximus Daia Augusto, religión imperial. Imperio Sasánida, zoroastrismo. Reino de Armenia, cristianismo. Los francos, paganismo germánico. Y los godos, paganismo germánico. Entre otras facciones jugables como los lombardos, los Kindash, Garamantia, hunos y Pictos. Bueno, gente, mod muy interesante, que básicamente nos trae una nueva campaña, nos da una nueva campaña en el Rome 2 Total War, que básicamente es de la crisis del año 311. El año 311 marcado por un periodo de crisis en la historia del Imperio Romano, caracterizado por divisiones internas y conflictos. En este año formó parte de un periodo de transición y crisis en el Imperio Romano, caracterizado por las luchas internas y tensiones que eventualmente llevaron a la reconfiguración del gobierno y la ascensión de Constantino como unificador del imperio. Bueno, gente, poco para comentar. Básicamente es un mod que nos mete todo en el conflicto religioso de que tuvo Roma, de la división de Roma en general, el conflicto religioso. Nos mete un poquito más en esa época, en ese conflicto. El mod, básicamente, para aclarar, es un mod históricamente espectacular, ¿ok? Yo leí un poco la intro. La intro que tiene la descripción del mod. Si entra en la descripción del mod, por ejemplo, pone Fabius Constantino, recientemente ascendido por el rango de Augusto, por proclamación de tus soldados, cuando tu padre y antiguo Augusto Constancio Cloro murió repentinamente en el año... Bueno, o sea, tiene mucho lore de todas las facciones que están en este mod, tanto con el Imperio Sasánida también. Un mod muy interesante, como estarán viendo en pantalla, se ve espectacular. Es un mod que mete mucho contenido histórico, ¿ok? Tengo que aclarar que no es el Day, no es el Day, te mete más en profundidad, ¿no? Podés jugar con Constantino Augustus, con Maximus Augusto. Bueno, básicamente el Imperio Romano en crisis total, ¿no? Imperio Sasánida, Máximo Daida Augustus, Licinius Augusto. Bueno, muy bien, la verdad que está muy representado, es históricamente muy preciso, la verdad. Un mod interesante, como saben, en este canal no soy un historiador, me gusta ver mis cosas de documentales y cosas históricas, me gusta saber, pero no soy muy fanático. Estos mods son los mods que a mí me encantan porque te meten un poco más en contexto, te meten en lore, te hacen buscar información o que mínimamente te llame la atención ese periodo en concreto, entonces leas un poquito más, tomes más atención a la hora de jugar y de paso vas aprendiendo. Son educativos y divertidos al mismo tiempo, ¿no? Estos mods me parecen espectacular. Este es un mod que trae eso. Mod muy, pero que muy bueno. Gráficamente se ve muy bien. Vamos a ver un poco lo que es el mapa de campaña. El mapa de campaña está muy bien logrado. Es verdad que hay que tener un poco de juego con los edificios. A ver, el mapa es exactamente igual que el Rome 2. Acá no nos vamos a engañar, ese es el mismo mapa. Lo que sí, he jugado una campañita, he jugado con la facción Maxentius Augusto. Perdón por los nombres, que los nombres me cuesta pronunciarlos. He jugado unos 40-50 turnos. Está muy guapo. Agrega todo el conflicto religioso.
Y eso le da un poquito más de, ¿no? Muy guapo, poco para decir, o sea, está muy bien. En cuanto a edificios, sí es verdad que en cuanto a la campaña en general, cuando juegas la campaña, es una campaña un poquito desafiante, es bastante difícil, ¿no? Nos hace acordar mucho al Barbarian Invasión del Rome 1. Acá también los desarrolladores, perdón, dicen que la dificultad de la campaña recomendado en difícil o superior. Dificultad de batalla recomendada normal. O sea que podemos poner la dificultad de la campaña un poquito más alta. Yo directamente, gente, sinceramente, lo noté difícil. Lo noté bastante difícil, ¿no? Es mucho problema de orden público, los edificios cambian un poco, empiezas más avanzado, empiezas con tecnologías ya estudiadas, ¿no? Porque, o sea, empiezas ya con tecnologías. Estéticamente, bueno, brutal es el Rome 2, es un mod que está muy bien hecho, muy preciso. Muy preciso, se ve bastante chulo. Es verdad que script de eventos históricos hay, pero podría haber un poquito más. Noté muy poco script histórico. Pero lo que sí es histórico, bueno, es los personajes y todo esto. Sí que es histórico porque vi los árboles genealógicos y busqué información y de aquí de internet. Y sí, mantiene cierta cohesión, la verdad, no falla. En cuanto a la batalla, funciona muy bien. Es el Rome 2. El Rome 2 siempre es una belleza. En las batallas se ve muy bien. El juego se ve muy bien. Aparte es un Total War que no envejeció nada mal. Está muy guapo. Lo que sí que en las batallas noté lo que siempre pasa con algunos mods. Que, por ejemplo, este mod dice de ser muy históricamente preciso, pero las unidades, ya me lo dirá la gente que sepa, las veo muy iguales. ¿Ok? Las veo muy iguales. A ver, no había uniformidad, o sea, no eran todas las unidades exactamente iguales, a eso me refiero, ¿no? Cada uno iba con lo que iba. No sé si en el caso este será exactamente como los estoy diciendo, como los que estoy diciendo, pero bueno, noté que las unidades van muy parecidas, van muy parecidas. El nombre de las unidades, tienes un montón de unidades nuevas para crear. El nombre de las unidades está correcto, está muy correcto. También lo busqué, o sea, busqué un poco de información porque gracias a la campaña me puse a investigar un poco más sobre esta época, porque sinceramente esta época no la conocía. A ver, la conocía, pero no me gustaba mucho, o sea, no le presté mucha importancia, pero bueno, me puse a buscar, está muy chula, la verdad. Pero poco que comentar, un mod que históricamente está muy bien, tiene alguna que otra cosita. A ver, tengo que decir que ese es un mod terminado completamente, o sea, ya directamente está en todas las estrellas. O sea, es un mod muy bueno. Muy bueno. Y yo creo que es un mod que para la gente que le encante esta época, o tampoco a la gente que no le encante esta época, que no sepa mucho de esta época, está muy, muy bien para ponerse en tema, ¿no? Para ponerse a jugar una campañita, jugar siempre un Rome 2, que está muy guapo jugar un Rome 2, un juegazo, y de paso ver un poquito de repaso histórico, ¿no? Meterse un poquito en esta época, el que no la conoce, y el que la conoce revivirla, ¿no? Y recuperar ese imperio romano que quedó atrás. Muy pero que muy bien. Mod que le doy un puntaje bastante alto. Está muy guapo, gente. Las batallas funcionan espectacular. Sacando lo que he dicho que se repite bastante. Las unidades que son muy, muy, muy iguales. Van muy precisas. Sacando eso. El mod artísticamente está muy guapo. Y creo que poco más para comentar sobre este mod, gente. Un mod muy interesante y que está muy bien y súper recomendado para jugar, súper recomendado para jugar y aparte para enterarte un poco. Porque es verdad que en el tema histórico va bastante bien el mod, va muy bien. Va muy bien, nos da los nombres exactos. Está muy bien cuidado el mod en ese apartado. No es compatible con el Day, o sea, el mod cambia cosas históricas y tiene sus propios cambios. No es compatible, lo dice acá que no es compatible con el Day. Y acá dice algo que, bueno, esto lo dejo para ustedes. Lo he probado y a mí no me ha funcionado. El mod está en inglés y me dice para la versión del juego que no están en inglés, usa el paquete de idiomas. El paquete de idiomas lo intenté instalar y directamente me crashaba el juego. El juego funciona muy bien, pero cuando le pones esto no. La cultura de facción ahora... las culturas de las facciones ahora son religiones como nuevas, ¿ok?
Cambiaron las culturas por religiones, por el cristianismo y el zoatrismo. Modelos y textura personalizado de todas las unidades romanas. Misiones de capítulos personalizadas en varias facciones. Esto también me olvidé de comentarlo. Esto también está. Las misiones están muy bien. Están muy guapas, te dan mucho bonificador. Y bueno, y te meten un poco más en el contexto de la facción que estás jugando. Tengan en cuenta lo de las misiones. Lo único malo que está en inglés, y al que no sepa mucho le va a costar un poco, la verdad. Modelos y rangos únicos para líderes de la facción. Esto también lo vi. No es al nivel del Day, que tiene una barbaridad de niveles para ir subiéndolo, pero tiene muchos. Tiene muchos. Y nuestros líderes empiezan bastante potente, la verdad. Y lista ampliada para la mayoría de las facciones. Gente, un mod que tengo poco que comentar. La verdad que me ha gustado mucho. Lo recomiendo bastante. Es un mod que aparte pesa 65 megabytes. O sea, cambia cositas, ¿ok? Y te agrega esta nueva campaña que la verdad que viene muy bien. No es muy pesado el mod, o sea que no va a requerir mucho espacio. Un mod súper recomendado. Es muy parecido, acá ponen justamente en los comentarios, es muy parecido a la Tila. Bueno, no exactamente igual, pero es una época más o menos parecida. Así que nada, gente, poco más de ya. Como siempre les digo, muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este mod. Espero que me digan, como siempre, que me apoyen con ese super like, que la verdad que me ayuda mucho. Y que no se olviden de comentarme si lo probaron, si no lo probaron, si lo jugaron, qué les pareció. La verdad que lo jugué, como dije, 40 turnos, le hago un análisis rápido. Esto hay que jugar varias campañas para hacer un análisis completo, pero es un mod que me gustó mucho y que puede ser que juguemos algo en algún directo. Juguemos algo en algún directo porque la verdad que históricamente me gustó, ¿no? Todo lo que haga, como este periodo no lo conozco muy por encima. Nunca me llamó mucho la atención. Es un periodo que, bueno, me gustaría jugarlo, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de aprender un poquito es jugando un Total War y metiéndote un poco más en el contexto histórico, ¿no? Te diviertes y aparte aprendes historia. Me parece pero que muy bueno eso. Así que nada, gente, poco más de ya. Como siempre, no se olviden de dejar su like y no se olviden de comentar a ver si jugaron a el ascenso del cristianismo. Y poco más, gente. Nos vemos en el próximo video. Cuidarse mucho, gente. Hasta la próxima.